hoy nos acompaña, claro, Aldo Alemán y Sofía Niño de Rivera. Igual, hola Aldo, hola Sof, y pues nada, te cedo la palabra, Sof. Muchísimas gracias, Shan. Oigan, qué emoción tenerlos por aquí, ver mujeres a todos. Está súper emocionante esto. Yo soy Sofía Niño de Rivera, los voy a estar acompañando durante todo Innovación. Innovación, ahora sí, para los que no sepan, está abierto desde el 4 de julio y hasta el 12 de septiembre la convocatoria que tenemos. Entonces, déjenles platico un poquito acerca de Innovación. Estamos haciendo este programa gracias a Televía, que es una empresa líder en el mercado de telepeaje. Para los que no saben, es el tag con el que cruzas, el amarillo, el buena onda, eso mero. Y entonces Televía, dentro de la industria privada, está apoyando a todos los emprendedores, tanto para ideas como para startups, a innovar, accionar y emprender. Soluciones para la movilidad dentro de todo nuestro país. Ojo, esto no significa que nada más puedan participar mexicanos. Todos los que residan aquí, que sean mayores de edad, van a poder hacerlo junto con nosotros. Durante este año, lo que estamos buscando, al igual que todos los años, es la tercera edición de Innovación. Estamos buscando escucharlos, ¿no? No hay nadie que nos vaya a decir mejores ideas de lo que traen ustedes. Estamos tratando de darle, o sea, ahora sí que intentar cubrir la mayor necesidad que tenga nuestro país en cuanto a la movilidad y brindar cosas innovadoras. Por supuesto que me encantaría contarles ejemplos como que en Corea con un tag puedes pagar absolutamente nada, ¿no? Ya hay gente que está poniendo propuestas dentro de nuestra plataforma. Échenle un vistazo a ideas padrísimas de información de data a través de los semáforos peatonales. Hay gente que nos está pidiendo escaleras eléctricas para los peatones. No estoy de acuerdo, no, no es cierto. Pero sí, y hay que empezar a generar todo este tipo de acciones, pero enfoquémonos mucho en el tema de sostenibilidad. Ya somos de por sí un país muy grande y la Ciudad de México es una ciudad enorme, como para que estemos tratando de meter cosas que no tengan este enfoque, entonces aguas un poquito por aquí, ¿no? Desarrollen estas ideas. Aldo ahorita nos va a estar ayudando para que ustedes se puedan enfocar justamente en las siguientes soluciones que queremos que sean en cuanto a seguridad y cultura vial. No se limiten, ¿no? O sea, sí necesitamos construir esta cultura porque no se vale que pongamos nada más, hay más y más y más cruces peatonales y el que está manejando no lo va a respetar y también si el peatón no va a respetar y en vez de estar cruzando ahí, en las cebras, va a estar cruzando como donde se le dé la regalada gana, ¿no? Es un poquito como por ahí, la movilidad sostenible como la estamos esperando. Quizá no sea el enfoque el único en la reducción de emisiones, quizá traigan algo ustedes que nosotros no estamos esperando, como actualmente hay empresas que están cambiando tipo DHL, que ya tiene aviones eléctricos con los que está haciendo las entregas, o ya vieron que también para las entregas dentro de Amazon en Estados Unidos se están utilizando los drones para hacer algunas entregas, este tipo de cosas. Ahora sí que sorpréndanos, rétanos a mostrarnos la creatividad y todo lo genio que son para todos estos temas. Entonces, para eso también les abrimos la categoría de innovación en movilidad que no tiene límites. Entren, sorpréndanos, insisto, si son métodos de pagos, si son ciberseguridad, ¿no? O el que estamos haciendo con tus datos personales y cómo lo quieres mantener, sistemas más inteligentes, yo qué sé, díganme el futuro del telepeaje, el futuro de la movilidad, cómo lo están viendo, estamos completamente abiertos para escucharlos. Los requisitos, como les estaba contando al principio, necesito que sean mayores de edad para poder pagarles los premios específicamente, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, pero hay $1,000 de premios para el primer lugar en cuanto a ideas y hay $10,000 para el primero, segundo y tercer lugar en startups que se van a dividir una bolsa de 5,000, 3,000 y de 2,000. Lo hice bien, lo hice bien. Entonces, nada más seleccionen ahorita de dónde quieren estar y listo. Las ideas, vamos a tener un hackathon de 48 horas que se van a impartir el 8 y el 9 de octubre. Va a ser 100% digital porque queremos que todos tengan la oportunidad de poder participar con nosotros. Entonces, cuéntenla a todo el mundo, o sea, no se limiten. Esta parte va a ser individual. Sabemos que de vez en cuando te unes con equipos se vuelve un poco complicado y a la vez por internet. Pero no se olviden, siempre pueden invitar y preguntarle a la gente que más confianza le tengan y decirle como, oye, apóyame, oye, ¿qué opinas? Pero no se queden afuera, ¿no? Entonces,
Dentro de los premios, además de los $1,000, van a tener la oportunidad de tener pasantías o internships con los diferentes aliados que tenemos. Esto ya ha sucedido en ediciones anteriores. No todo el mundo está contratado, pero muchísimos sí, se los prometo. También van a tener a partir de eso la posibilidad de entrar a un programa de capacitación para sacar su MVP y poder desarrollarlo dentro de la empresa si es así es posible o dentro de otra y poder ser parte de la implementación de esta idea. Y para el tema de las startups, lo que tenemos es un día de 14 y el 15 de octubre. ¿Y yo me ayudas a cambiarle, Sean, por favor? Es el 14 y el 15 de octubre también, donde van a haber talleres ¿cómo se llama? De pitches, para que no se lo pierdan. Pero ahora sí, que le cuenten a todo el mundo si entran o no entran. De cualquier manera, vamos a estar dando estas cápsulas que es de incubación en línea acerca de la metodología Design Thinking con el objetivo de que puedan dar mejores propuestas. Y los voy a dejar con mi rockstar personal, le llamamos mi superstar, que es Aldo Alemán, que no hay nadie mejor posible que les pueda dar esto para que inicien y vayan con todo el éxito del mundo a participar. Los esperamos con muchas ansias. Aldo, por favor, a rockearlos. Muchas gracias, Sof. Gracias, Sean, por el apoyo y pues, por estar aquí. También a la audiencia. Recordemos que, bueno, este taller de Design Thinking es parte del proceso de incubación en línea. Entonces, tanto está en este momento en vivo con las personas que están aquí con nosotros en la audiencia, como también puede ser que lo estés viendo una vez ya que esté grabado y te lo proporcionemos para que obviamente este contenido pues no se te pase, ya sea que te inscribas en las siguientes semanas o cerca de las partes ya de septiembre. Queremos que todas y todos puedan acceder a este contenido. ¿Por qué? Porque es algo que te ayuda totalmente a trabajar tus ideas y bajarlas de una mejor forma. Entonces, como tenemos el tiempo contado, vamos a iniciar de lleno y vamos a tener espacios obviamente donde podamos hacer preguntas, donde hacer cuestionamientos, incluso también si del lado del equipo de Disruptivo, Sean o de Televía, Soft, tenemos alguna pregunta que pueda apoyarle a los emprendedores y a las emprendedoras, pues súper adelante para que ellos también puedan tener esta retroalimentación cuando lo vean posteriormente grabado. Pues bueno, ¿qué es el Design Thinking? Aunque en español no tenemos alguna traducción per se, que sería diseño de pensamiento o pensamiento de diseño, siempre lo van a encontrar en Internet de esta forma. Es un método que en sí sirve para generar ideas innovadoras. El punto es dar soluciones a necesidades reales. Pueden ser cualquier cosa. Ahorita lo vamos a ver. El punto es encontrar un problema y es investigar, sacar ideas, rebotarlas y de ahí estar como que pivoteando entre una fase y otro, porque es un método muy dinámico. El punto es aquí siempre ir generando ideas e ir viendo si esto es realmente lo que nos va a funcionar y si no, cómo las cambiamos y cómo le agregamos para que precisamente se encamine a esa necesidad, para que sea la solución que necesitamos. El modelo funciona de una manera muy sencilla. Técnicamente, todas las etapas se manejan igual. Hay un inicio que es cuando divergemos entre opciones. Esto es como agrandar. Vamos a buscar todas las opciones que encontremos, todas las ideas, todo lo que se nos ocurra. Y cuando ya tengamos esa gran cantidad de información en cualquiera de las etapas, vamos a hacer lo contrario, que es ahora converger. Vamos a eliminar, vamos a seleccionar aquellas que se adecúen más a lo que realmente necesitamos. Y esto va a pasar una y otra vez entre las etapas y cuando regresemos nuevamente. El punto es, como les decía, encontrar la mayor cantidad de opciones y de ahí tomar aquellas que sean las mejores. Estas son las etapas del proceso de Design Thinking: empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Entre ellas, este es el orden lineal, pero como ven estas líneas punteadas, nos marcan que podemos ir de una a otra, que podemos regresar, que podemos nuevamente saltarnos uno o dos pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando llegamos a cierta parte tal vez nos vamos a dar cuenta que lo que el público necesitaba o que la solución estaba dando no era realmente lo que la audiencia o lo que la problemática necesitaba para resolverse, y hay que volver a idear, hay que volver a ver si la definición del problema está bien o si necesitamos ajustar algunas cositas. Entonces vamos a ver cada una de estas etapas para que vayamos sabiendo cómo las utilizamos. En otra forma del esquema de Design Thinking es esto lo que tenemos. Al inicio es mucho de comprender y observar, darnos cuenta de aquel problema que está surgiendo. O sea, ¿qué es lo que estamos enfrente de nosotros? Porque a veces podemos verlo literal, entre comillas, con un tipo de lentes y nos lo quitamos y nos damos cuenta de que ese problema
no es así, que debería ser otro. Entonces hay que ver precisamente cómo vamos dándonos cuenta de si es el verdadero problema o estamos nosotros necesitando tomar otro enfoque. Esto nos permite empatizar y de alguna manera saber qué es realmente lo que le duele, se dice mucho entre comillas, al usuario o a la persona. Posteriormente, esto nos va a permitir idear y prototipar. Una vez que tengamos bien definido hacia dónde queremos ir, hacia qué solución trabajar, comenzamos a sacar como esta lluvia de ideas precisamente para saber cómo podemos resolverlo. Y por último, están las fases ya de testear y de implementar. Cuando tenemos ya alguna idea, ¿cómo la llevamos a cabo? Hacemos encuestas para ver si es lo correcto y de alguna manera revisamos si es realmente la solución que necesitamos. Entonces, el design thinking es fundamentalmente un proceso de exploración, tanto de explorar el problema, explorar la situación, la circunstancia, los usuarios, las ideas. Entonces, es un proceso muy creativo, es muy dinámico, de hecho no es nada cansado e incluso es muy divertido porque de alguna manera es salirse de la caja y comenzar a utilizar todas esas ideas que pensemos que pueden resultar para resolver las soluciones, resolver las problemáticas, perdón. ¿Qué necesito para usar el método? Yo diría que nada. Obviamente estas son definiciones, 5 puntos que sí necesitamos porque va a ser con lo que trabajemos. Pero, ¿qué necesito? No necesitas conocimiento previo, no necesitas alguna herramienta digital, no necesitas alguna herramienta física. Mi recomendación es pluma y papel y apuntar todas las ideas y seguir esta línea del proceso. Pero lo que sí vamos a necesitar una vez que empecemos a querer utilizarlo es, obviamente, trabajar con un problema real, trabajar también con una definición del usuario que está relacionado a este problema, mapear los actores, conocer mucho el contexto donde se desenvuelve. No es lo mismo un problema que ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, a uno que ocurre en el norte del país o que ocurre en el sur, y haber leído y habernos documentado también sobre el problema en sí. El problema podemos solucionarlo o podemos definirlo con este clásico esquema tipo periodístico: qué, dónde, quién, por qué y para qué, que nos dice pues precisamente cómo vamos identificando el problema, en dónde está localizado, quiénes son los afectados, por qué les está afectando o qué es lo que está provocando y también la razón por la cual lo queremos resolver. En este caso vemos un ejemplo de falta de agua en la Sierra Tarahumara, cómo afecta a las niñas y a los niños y también cómo esto provoca que al tener que ir o acarrear el agua, estos descuidan o invierten tiempo que hace que haya un descuido en la escuela y precisamente por eso se quiere desarrollar la solución, para que ellos liberen este tiempo. El perfil del usuario también de alguna manera se esquematiza de la misma forma. ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre, las características? Aquí se hace esto para humanizar el rol. No pensemos en nada más un número o una persona, sino que podemos ponerle nombre, pensar cuáles son sus características, cómo es su día a día, qué le rodea. ¿Tiene acceso a vehículo? ¿No tiene acceso a vehículo? ¿Tiene acceso a internet? ¿No lo tiene? ¿Tiene acceso a vías de educación? ¿Qué es lo que está en su entorno? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las cosas que le permiten realizar su día a día? ¿Qué necesidades tiene? Necesita ir a trabajar, necesita ir a la escuela, necesita transportarse, necesita llevar sus productos hacia otro lado. ¿Y qué le hace feliz? Precisamente tal vez el llegar a ese lado, hacer las ventas, transportar estos productos o incluso es un servicio también de transporte. Entonces tenemos que tener bien definido al usuario. Y con estos 4 elementos nos va a permitir de alguna manera conocerlo más a fondo. Se solía usar antes mucho esta parte de, no, pues mi usuario o mi usuaria es hombre, mujer, de segmento económico A, B, C, que tiene estos intereses, pero eso lo deja de alguna manera muy corto, nos deja un elemento frío, entonces hay que ir a algo que nos diga más cómo es la realidad de este usuario o usuaria y por qué también esto nos va a dar más urgencia de por qué tenemos que resolver esta problemática. El mapa de actores es muy, muy sencillo y muy breve. Tenemos 3 internos, que son las personas que están relacionadas directamente con la problemática, que es decir, que la sufren. Los conectados, que son autoridades, organizaciones o agrupaciones que están involucradas directamente y que de algún momento, de alguna manera, pues tal vez están en el mismo lugar o se dedican a tratar de resolver esa problemática. Y por último, externos, que no están relacionados directamente, no se encargan de resolverla de manera exclusiva o directa como prioridad,
pero que sí están involucrados. Entonces pueden ser autoridades locales, organizaciones que tratan sobre ese tema en específico, que de alguna manera pues también están involucradas. Hay que conocer el contexto, nuevamente. No es lo mismo una problemática que ocurre en el norte del país a una que existe en el sur. Hablando de vialidades, no es lo mismo comenzar a dar problemáticas o soluciones a las problemáticas de tráfico, por ejemplo, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, a dar soluciones de vialidad tal vez para ciudades más pequeñas. Es probable que también tengan desafíos, pero estos van a ser distintos dependiendo del contexto que estamos encontrando. Y es muy importante que se informen del problema, ya sea en periódicos, los documentales son muy buenos, hacer entrevistas con personas que sufren o que viven el día a día el problema, leer blogs y buscar documentos también académicos. Como lo que nos comentaba Sof, es súper importante. Si nosotros podemos ver innovaciones o ideas de otros lugares, de otros países que se están llevando a cabo, eso nos puede dar una perspectiva, una idea de, oye, yo puedo aplicar eso en México, yo puedo aplicar eso en mi ciudad, tal vez eso sería útil o funcionaría. Entonces es bien importante también inspirarnos de lo que se están haciendo en otros lugares, porque a veces es justo el problema, que el mismo problema y la misma solución podría ser aplicada, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Y bueno, ahora sí, ¿de qué va cada etapa del design thinking? Como veíamos, tenemos 5 etapas: empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Vamos a ver cada una. Empatía. La primera de empatía es, como en sí lo conocemos, es un sentimiento. Es cuando nosotros nos sentimos identificados con algo o alguien. Cuando vemos alguna situación y la sentimos a veces como en carne propia, dijéramos coloquialmente. Entonces, la empatía en el proceso de design thinking se utiliza precisamente para ver las necesidades del usuario, ver los dolores que hay respecto al problema, de alguna manera conocer bien al usuario sin entrar como en esta parte de prejuicios ni preconcepciones que a veces no nos permiten que nos vayamos directamente con el problema, sino que nos nublan. Entonces, empatía es completamente entender los dolores y entender qué es lo que pasa con los usuarios del problema. ¿Cómo lo voy a hacer o a quién voy a investigar? Precisamente a las personas involucradas, desde los que la viven directamente hasta estos actores externos que estamos viendo que están involucrados, con su mapa de los actores, normalmente internos, conectados y externos. ¿A cuántos debo de investigar? De 5 a 10 es un buen número. Estas personas que lo vayan viviendo. Aquí es importante que empecemos justamente con eso, no como, ay, yo creo que estas personas tienen este problema de transportarse de sus casas, que está a las afueras de la ciudad, a la escuela. Tal vez eso es lo que pensamos nosotros, pero una vez que les preguntamos, vamos y nos dicen, no, no tengo problema porque hay un transporte colectivo o porque tenemos una buena comunidad y tenemos un rol de que cada vez cierta persona lleva a todos los niños y a todas las niñas de esta comunidad a la escuela más cercana. Entonces, tal vez el problema lo veíamos nosotros, pero no existía. Entonces es bien importante que nosotros vayamos e investiguemos con estas personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Entrevistas semiestructuradas. Literal, semiestructuradas es tener un guión sencillo de qué queremos preguntarles, qué información queremos recabar, pero también que se preste a una, entre comillas, improvisación. Que nos empiecen a decir cuáles son sus deseos, cómo les gustaría resolverlos, qué es lo que realmente les preocupa de esa problemática. Puede hacerse también con grupos focales, que es juntar a unas cuantas personas, hacer las mismas preguntas e ir rotando la participación de cada uno de las o los presentes. Trabajo de campo es ir directamente, ver qué es lo que está pasando, interactuar con la comunidad, interactuar con el problema. Observación, verlos desde un punto ajeno, incluso desde cualquier parte física o en cualquier momento social o situación social nosotros podemos ver algo, podemos incluso ponernos, es un ejemplo como sencillo, pero desde un puente peatonal, nosotros podríamos ver qué tan sencillo es para una persona subir las escaleras del puente peatonal, qué tanto tiempo les cuesta a una persona que es usuaria de silla de ruedas subir el puente por la rampa, si realmente es efectivo, qué tantas personas la toman versus las personas que vemos que se cruzan mejor la calle. Entonces, si se fijan, el realmente nada más ponernos ahí arriba podría ser presenciar y hacernos detalle de qué es lo que está pasando ahí. Y por último, encuestas. Muy sencillo. Podemos enviar algunas encuestas por internet para que obtengamos información
del problema que estamos tratando de solucionar. ¿Qué pregunto y qué observo? Nuevamente, dependiendo de cada una de las problemáticas a la que queremos ir. No es lo mismo que quieran tal vez resolver la problemática de tráfico que existe en cierta parte de la ciudad o en cierta comunidad, a que queramos resolver, por ejemplo, la seguridad de recargar nuestro tag o la seguridad de nuestros datos dentro de los sistemas de vialidad. Entonces hay que pensar que cada problema tiene precisamente preguntas o tiene situaciones distintas, pero en general podemos hacer preguntas que estén relacionadas a cómo ese problema los impacta tal vez a la salud, a sus tiempos, a la educación, a sus responsabilidades. Sabemos que el tráfico es algo que impacta totalmente, por ejemplo, en la salud, en cuanto al estrés. Hay un impacto muy grande a la salud del tiempo que invertimos en estar atrapados en el tráfico, de la preocupación tan solo de saber si vamos a llegar, de las responsabilidades, tanto laborales como de familiares, de relaciones, de amistades. Hay muchísimas cosas que están alineadas o que están relacionadas, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces es importante definir qué quiero saber y darnos cuenta que ese problema tiene muchísimas cosas hacia alrededor a las que está afectando. Nuevamente, ¿cómo lo puedo hacer? Aquellos eran los métodos. Ahora, en cuanto a hacerlo, puede ser online o presencial. No se preocupen si no pueden ir al lugar. Utilicen a amigos tal vez por WhatsApp, a personas que lo sufren. Si yo, por ejemplo, estoy en una pequeña ciudad, le escribo, yo soy de Jalapa, le puedo escribir, oye, Chanat, oye, Sofía, ustedes están en Ciudad de México, ¿cómo viven el día al día el tráfico? ¿Cómo viven el día al día estas cuestiones de problemática de la movilidad? Y con eso puedo obtener información que no me limite el no estar en ese punto. Entonces, siempre que sea online y presencial es bueno. In situ, obviamente también si yo tengo la posibilidad de ir, y son buenas formas. Por aquí se me repitió, entonces se me cambió la parte de los textos. Pero bueno, el punto es que puede ser uno a uno. La siguiente era también grupales. Y las últimas también son in situ u observación. Es importante la última de la observación, ¿cómo la puedo hacer? Hay sistemas en línea que nos permiten ver el tráfico en tiempo real. Hay uno muy famoso de China que nos permite ver las cámaras de vialidad que existen. Entonces parecerá raro, pero nosotros podemos ver muchísimo cómo es el cambio de ver cómo fluye el tráfico en China, a versus también, por ejemplo, pensar cómo ocurriría en la India, que se mueve muchísimo en motos, que se mueve muchísimo a veces hasta desorden, podríamos decir, versus esta parte a veces ordenada. Entonces pensemos cómo nosotros podemos observarlo de una manera muy sencilla. ¿Qué va a pasar una vez que terminemos la etapa de la empatía? Vamos a obtener muchísima información. Y eso es lo importante, que nos demos cuenta si es realmente que estamos yendo a la persona que está con esa problemática y todo lo que envuelve a ese problema. No sé si hasta aquí alguna duda, alguien quisiera hacer una pregunta sobre la fase de empatía. Perfecto. Pues a mí no me queda claro aquí. ¿Tengo que hacer primero investigaciones por mi parte o nada más voy y me lanzo y porque tengo una buena idea? No me quedó claro. Justamente, diste el clavo en esa pregunta, Sof. Sí tienes que hacer una investigación, porque que se te ocurra una buena idea y voy a hacer una referencia a Javi Noble, si es que lo conocen y si no, ahorita explico, pero es un personaje de una telenovela que decía que una buena idea era hacer gasolinerías VIP. Entonces, en su cabeza suena súper bien, pero del dicho al hecho, pues hay una gran distancia. Entonces, no porque tú tengas una buena idea que en tu cabeza suena muy bien y que tus amigos te dicen, sí, claro, está increíble, significa que va a ser buena. Entonces, es importante investigar. Investigo, ¿realmente la gente lo pagaría? ¿Realmente iría a buscar ese producto? Entonces, nuevamente aquí también, yo tengo esta idea que va a ser muy buena, y si realmente es aplicable, depende de mi investigación, de ir con esas personas que veo que sufren el día al día esa problemática o que la viven, las personas relacionadas. Por ejemplo, si es algo de movilidad, podemos hablar con personas que sean repartidores de servicios de comida, tal vez. Podemos hablar con oficiales de tránsito, podemos hablar con personas que vemos que viven el día al día, tal vez su trabajo en las calles o que están en estas vialidades. Y ellos te pueden dar mucha información acerca de realmente cuál es el problema y te va a dar una mejor sensación de claro. Entonces, yo estaba en lo correcto, si va a resultar, o híjole, no, estoy totalmente equivocado, pero era mi idea y pensé que yo la tenía buena y simplemente a veces son estos sesgos de información. No sé si queda claro, Sofi.
Va, perfecto. Entonces, continuamos ahora con la segunda etapa, que es definición. Definición implica ya encontrar los patrones. Ya una vez que sabemos que las personas tienen esos dolores, que tienen como que esas necesidades y está esta parte, ahora es acotar el problema para ponerle foco en lo que vamos a estar abordando. Dentro de movilidad, dentro de vialidad, dentro, por ejemplo, también otros temas, medio ambiente, seguridad. Hay muchísimas partes en las que podríamos trabajar. Entonces, por eso es importante ahora abordar y poner foco en algo. Si se acuerdan, el método de Design Thinking decíamos que primero es de diverger. Entonces, en empatía buscamos toda esa información, todo lo que el usuario está viviendo, tiene de problema. Y ahora en definición vamos a hacer a la inversa. Vamos a hacer una convergencia, vamos a reducir. Vamos a nada más tomar cada uno de esos elementos que sabemos que son los más idóneos para poner foco. ¿Cómo redacto mis hallazgos? El punto de aquí es darnos cuenta de por qué sucede lo que sucede. Veíamos de los ejemplos que teníamos atrás del problema del agua, que cómo afectaba a las niñas y a los niños. Entonces, aquí vemos que uno de los hallazgos es, de ejemplo, las niñas y los niños tarahumaras se enferman del estómago porque el agua que recogen está muchas veces contaminada y en sus hogares no se tiene conocimiento para purificarla. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos el sujeto, las niñas y los niños, la causa y el efecto. Entonces, estos son nuestros hallazgos y nosotros tenemos que ir intentando formularlos dependiendo de cada una de las partes o el problema al que vamos. Un ejemplo que se me ocurre ahorita, por ejemplo, sería la causa puede ser los accidentes viales que existen por la falta de cultura vial y los sujetos podrían ser los adolescentes y las adolescentes que no reciben una educación vial dentro de su formación en las escuelas, puede ser primaria o secundaria, porque al final a veces nadie nos enseña a manejar y a veces no vamos a escuelas y nuestra referencia es padres o madres y depende mucho de ellos transmitirnos esta seguridad, transmitirnos la responsabilidad de estar tras el volante. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tal vez esta parte o esta causa y estos efectos vienen desde que los sujetos, niñas y niños, adolescentes y adolescentes, no toman esa educación o no tienen ese acercamiento a una cultura vial. Y aquí podremos ver que ese es el hallazgo. Tal vez estamos queriendo resolverlo más adelante con topes o con reglas viales y nos damos cuenta más bien que hay que resolverlo desde una parte temprana con educación vial y cultura vial. Y de hecho, justamente por eso Innovación es una parte de las categorías. Sabemos que no simplemente con soluciones viales de tráfico, con soluciones de que estén relacionadas a los vehículos o a los semáforos o a las vías cada vez más grandes o a un tercer piso de nuestras vialidades, lo va a resolver. Se va a resolver con que cada una de nosotros y nosotras sea más responsable, sea un mejor usuario de vehículo o tenga una cultura vial mucho más positiva que busque que todas las personas estemos seguras y seguros en nuestras vialidades. Entonces, esto me va a permitir los hallazgos. Recordemos la fórmula: sujeto, causa y efecto. No siempre tiene que estar en el mismo orden, pero sí tenemos que tener esos tres elementos para de todo lo que descubrimos en empatía, ahora lo reduzcamos. Podemos hacer un segundo paso que es ordenar los hallazgos. Aquí tenemos una pirámide que son los aspectos de la sostenibilidad. Tenemos los aspectos sociales, los aspectos ambientales y los aspectos económicos. Retomando el ejemplo que tuvimos hace rato de la cultura vial, lo pondremos entonces en la parte social, porque es un elemento que tiene que ver con la educación de las niñas y los niños o los adolescentes dentro de las instituciones educativas. Entonces es algo que tiene que ir en esta parte e incluso tal vez también económica, porque hace falta un ingreso, porque hace falta una reestructuración de presupuestos o de inversión en educación para que se lleve a cabo esa implementación o esa dispersión de esta nueva cultura vial. Ambiental tal vez aquí no tenemos, pero estoy seguro que podemos buscar también cierto impacto. También si tenemos una educación, por ejemplo, positiva sobre la cultura vial, tal vez vemos que las personas tienen más ser propensos a compartir vehículos y eso ya tendría un impacto ambiental, que ya no diga como, bueno, Shanat, Sophie y Aldo trabajan en la misma empresa y cada quien llega en su carro. No, los tres vivimos cerca, los tres llegamos en el mismo carro y nos vamos rotando. Hacemos uso todavía del vehículo, pero ya estamos viendo que podemos disminuir nuestro impacto ambiental si de alguna manera los tres hacemos el mismo recorrido
juntos. Entonces, esto nos permite los hallazgos, ir viendo cómo vamos a atacar a cada una de las problemáticas que tenemos. ¿Qué hacemos con los hallazgos? Precisamente va a ser la base con la que trabajemos hacia adelante. Primero tenemos que redactarlos en la fórmula que vimos anteriormente, se las vuelvo a poner muy rápido, sujeto, causa y efecto. Y una vez que la tenemos, ahora hay que pensar cómo podríamos, y ahí va a ser la pregunta, ¿cómo podremos hacer que niñas y niños y los adolescentes tengan una mejor cultura vial? A través de una materia, tal vez dentro de la secundaria, a través de hacer un poco más obligatorio, tal vez, una escuela previa a la licencia de conducir. Son ideas que en este momento se me surgen, pero el punto de esta parte es cómo podríamos solucionar, dar respuesta al hallazgo que yo acabo de escribir anteriormente, que nuevamente es sujeto, causa y efecto. Y ahora es respuesta a ese hallazgo. ¿Cómo resuelvo ese hallazgo? ¿Cómo se me ocurre hacerlo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta en la parte de definición? Ay, yo aquí ya me agarré el micrófono. A ver, ya me vinieron muchas ideas en la cabeza, ahorita las estás arrojando. Entonces, claro que queremos llegar más rápido a nuestro destino, pero pues también están pasando muchos accidentes, ¿no? Entonces, también quiero reducir los accidentes, pero de la misma manera nos tenemos que preocupar por los niños. Entonces, siento que ya son tres ideas en una. ¿Cómo, o sea, cómo las plasmo? Es en la parte de la empatía, en la parte de la definición. ¿Qué hago? Justamente la empatía te va a haber permitido, y me voy a regresar en la parte de definición, pero en la parte de empatía me va a permitir obtener toda esa información. Y ahí sí vamos a ver, ok, niños y niñas son un tema. Vialidad, por ejemplo, efectiva es otro tema. Entonces, la empatía me va a dar mucha información y que no nos preocupe. O sea, ese es el objetivo, tener muchísima. Pero justamente definición es lo que me permite decir y bajar hacia dónde debo ir. Entonces, primero voy a poner los sujetos. En este caso, mencionaste niños y niñas. Ese es un sujeto. Entonces, ahí voy a ver cuáles son los problemas, tal vez de llegar rápido hacia ciertos lugares. Entonces, los sujetos, las niñas y los niños, por la causa de que no pueden llegar a ciertos lugares están con un efecto. Ese es el efecto que yo estoy buscando. Entonces, aquí yo puedo ir jugando, si se fijan, por eso es una fórmula de 3, porque tengo varias piezas. Tengo niñas y niños, tengo un efecto que es que no llegamos, tengo una causa que tal vez es que las personas no manejan bien. Entonces, yo puedo tener las 3 variantes e irlas combinando o irlas buscando. Dejo niñas y niños, pero ahora ya no utilizo la causa, que es que las personas no tienen cultura vial. Ahora pongo que la causa, que es que no hay suficientes vehículos de servicio público. O la causa es que no hay suficientes puentes peatonales. Y ahí, ¿qué va a pasar? Mi efecto va a haber cambiado. Porque entonces, como no hay suficientes puentes peatonales, los niños y las niñas se ven obligados a depender de sus padres y de sus madres para que sean transportados, o pongamos ahora los adolescentes, tal vez necesitan depender de alguien que los lleve y las lleve a la secundaria, a la preparatoria o a sus actividades. ¿Por qué? Porque no hay una viabilidad amigable para ellos. No pueden cruzar puentes peatonales, no hay pasos a desnivel, no hay alguna señalética que les permita a ellos ir de manera efectiva de un punto a otro. ¿Qué pasa con esto? Que necesiten utilizar vehículos o que necesiten pedir de estas aplicaciones on demand de servicios de transporte. ¿Eso que va a provocar? Este efecto, que haya más carros manejándose, que haya más vehículos, por lo tanto, más tráfico. También entonces ahí dejamos el sujeto y cambiamos causa. Ahora pongamos efecto. El efecto es que hay mucho tráfico y ahora tenemos dos que nos faltan, sujeto y causa. Pues podemos ir viendo cuáles son precisamente cada una de ellas. El efecto es que hay mucho tráfico. Una de las causas es que vemos que voltean a ver cada uno de los vehículos y solo van con un pasajero. Entonces la causa es que no compartimos vehículo. Los sujetos es cada una de las personas individuales. Entonces, si se fijan también, esta fórmula de definición nos va a permitir que las piezas que nos faltan las podamos identificar, porque siempre no vamos a tener las 3, vamos a tener a veces 1 o 2, pero lo importante es que juguemos con la información que vamos teniendo. Por eso, Design Thinking es un método muy creativo,
muy de ir formulando ideas y de ir formulando soluciones con la información que vayamos teniendo. No hay problema, nuevamente, si no tenemos una de las piezas, pero preguntémonos cuál es esa pieza para que lleguemos a ella, ya sea que nos falte sujeto, causa o efecto, dependiendo de cuál tengamos. No sé si quedó un poco Súper más claro. cool. Sí, o sea, puedo subir más de una propuesta para innovación. Totalmente, puedes subir todas las propuestas que quieras, tenemos 3 categorías, entonces si tienes varias, puedes subirlas. Lo que sí es importante notar es que sí en un momento solo vas a poder participar hacia adelante con una de ellas en cuanto a la selección, en caso de que digamos haya un llegando al hackathon o cuando seleccionemos el top, solamente una de las que tú tienes como individual va a poder participar, pero sí, si tú tienes varias, que esperemos que así sea, de cada uno de las y los participantes pueden mandarnos todas las que deseen. Perfecto. Antes de avanzar con las otras partes de los siguientes temas, es importante recordar, en el emprendimiento no hay una solución para todo. Hay que ver por eso muy bien al usuario y el problema. ¿Por qué? Porque no siempre se puede adaptar. Hay ocasiones en las que sí, ocasiones en las que no. Entonces cambia mucho el contexto dependiendo de los lugares. Aquí como foráneo, como amigo de provincia, no, y sin intenciones de atacar a las personas de la capital, pero sí nosotros, por ejemplo, sabemos que manejar en Ciudad de México es muy distinto a manejar tal vez en otros lugares. Se maneja a veces un poco más lento, más tranquilo. Entonces, las soluciones que tal vez van a funcionar en un lugar no van a aplicar al otro. ¿Por qué? Porque el usuario no es el mismo y porque el contexto no es el mismo. Entonces, hay que ver muy eso, hay que recordar eso que es muy importante. Una solución a veces no funciona para todos, a veces sí son replicables, pero no siempre va a ser así. Y también dentro del esquema que les enseñamos del circulito, actores internos son aquellos que viven el problema a diario, las personas que lo sufren. De ahí en el siguiente nivel, los conectados son los que en sus responsabilidades o en sus acciones tienen relación al problema. Tienen que resolverlo o es parte de su agenda o están relacionados de alguna forma muy directa. Y los externos son aquellos que no están totalmente comprometidos o no tienen que ver al 100%, pero sí tienen relación con ese problema. Pueden ser las autoridades locales, autoridades medio ambiente, productos o servicios que utilicen las vías, en este caso que hablamos de vialidad. Entonces nosotros hay que ver precisamente todos estos actores y por último también en el usuario, pensar en aquello que dice, que hace, que ve, que piensa, cómo vive el usuario el problema, porque recordemos que es bien fácil decir el problema del tráfico, pero el problema del tráfico va mucho más allá. La persona piensa que es realmente nefasto a veces utilizar esta parte de una vía que está agarrada, cómo cambio de vía, cómo me voy a otro lado, el estrés, la ansiedad, y quieren resolverlo. Y de una manera importante, si logran resolverlo a veces es una tranquilidad, es un alivio el poder tener unas vías sencillas que te permitan llegar a tiempo con tu familia, a tiempo a la junta del trabajo, a tiempo al evento en el que estás deseando participar. Entonces es bien importante sentirnos y ser empáticos con los problemas, aunque no lo vivamos nosotros, en cómo lo viven otras personas. En la parte de ideación, que es la siguiente etapa, aquí es sí donde ya vamos a empezar a crear soluciones, tomando en cuenta las 2 fases anteriores. Aquí nosotros podemos decir todas las ideas que tengamos. El ejercicio más sencillo para hacerlo es con una lluvia de ideas o un brainstorming. Y hay algo que me encanta siempre compartirles aquí, es que la peor idea es la que no se dice. Si vamos a hacer un ejercicio de lluvia de ideas, que no nos dé pena compartir cualquiera de los pensamientos que tengamos, ya sea que suene muy loco, que suene muy real, que suene que no sea factible, que sí sea factible. Lo importante es compartirlo. Al final aquí nuevamente, si se fijan, en nuestro esquema del lado derecho superior, vemos que ideación nuevamente se abre. ¿Por qué? Porque aquí es formular la mayor cantidad de ideas que tengamos, que podamos, que se nos puedan ocurrir precisamente para trabajar con ellas. Entonces, de lo que hablábamos anteriormente en los ejemplos, podemos empezar a tomar, bueno, a mí se me ocurre entonces que haga una organización civil que le vaya a dar pláticas a los preparatorios sobre la importancia de una cultura vial positiva y busco alianzas con empresas de vehículos, busco alianzas con gobierno, con Secretaría de Comunicación de Transporte, busco alianzas con la Secretaría de Educación y busco que me dejen entrar como asociación civil
a estos espacios para que yo pueda dar precisamente pláticas que mejoren la cultura vial. Entonces, si se fijan, es una idea fácil, rápida, que puede venir. Y puede haber un montón de otras. Puede haber, tal vez, hagamos una página web con recomendaciones de cultura vial. Vayamos con una persona, con tal vez, por ejemplo, un piloto famoso o un corredor de carreras que nos dé igual importancia del cuidado de la velocidad y la cultura vial positiva, que una cosa es lo que hace él profesionalmente, pero que nos invita a que tengamos esta cultura positiva de cultura vial, de cuidar a las otras personas y ser responsables con nuestra velocidad. Entonces, cualquier idea que se les pueda salir en ese momento sobre lo que acabamos de ver es buena y nuevamente repito, la peor idea es aquella que no se dice. Muy recomendable, inviten al usuario a participar en la lluvia de ideas. A veces nosotros no somos quienes vivimos este problema. A mí, por ejemplo, me encanta transportarme de Jalapa a México en transporte, digamos, de camiones. ¿Por qué? Porque puedo ir descansando, porque puedo ir pensando en otras cosas, puedo ir leyendo, pero ya que estoy en Jalapa, pues sí, yo soy un usuario que maneja. Entonces, a mí me puedes preguntar sobre los problemas de manejar en Jalapa y también sobre tal vez lo que veo que se puede mejorar en servicios de transporte por tierra. Pero tal vez yo no puedo ayudarte en la parte de Ciudad de México, del tráfico, porque no lo vivo. Entonces invitemos a Shanat, invitemos a Sofi, que ellos sí te pueden decir cómo es esa problemática. Y entonces es bien importante que si yo estoy tratando de resolver algún problema, invite a esas personas que lo están viviendo para que me apoyen precisamente a bajar más definido qué es lo que está pasando ahí y cómo puedo solucionarlo. Unos tips muy sencillos, 8 puntos para hacer una lluvia de ideas y no morir en el intento. ¿Por qué? Porque a veces es un ejercicio que puede resultar un poco que todos quieran participar y de repente pierdes el control. Entonces, número 1, un mediador. Una persona que no participe y que simplemente vaya guiando la conversación, que le dé la palabra a Sofi, luego a Shanat, que se la pase de repente a Ricardo, a Carla, que son personas que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo la va cambiando para que las personas todas tengan la posibilidad de participar y nos vayan dando, en el número 2, una idea a la vez? Siempre, siempre una idea a la vez para que todos puedan ir trabajando. Construyan sobre las ideas de los otros, eso es muy buena. Si yo mandé esta idea de tener, por ejemplo, un canal web donde damos cultura vial, tal vez a Soto se le ocurre como, y aparte de nada más tenerlos ahí arriba los videos, y hagamos transmisiones en vivo donde transmitamos la situación de la vialidad, donde justamente demos pláticas enfrente de una vialidad muy concurrida o incluso arriba del puente peatonal y que atrás se vea todo para que vean la problemática mientras les estamos dando capacitación. Entonces es muy válido ir construyendo arriba de cada idea que mencionaron las personas anteriormente. Manténganse positivos, que nunca caiga un ánimo en de que no va a ser difícil, no se va a lograr o eso no creo que sea viable. Aquí el punto es arrojar ideas. Tenga presente también los requerimientos y no pierdan el foco. A veces empezamos a irnos por otro lado. Tal vez es algo así de, oye, ¿y si hacemos vehículos voladores autónomos? Y es como, wow, o sea, sí, sí podría resolverlo, pero ya estamos perdiendo el foco. Ya estamos ahí desarrollando tecnología, ya no estamos yendo por otro camino. O tal vez es, oye, ¿y si cambiamos el sistema educativo para que incluyan esta materia? Y es como, qué bien suena, pero ya nos estamos perdiendo el foco, ahora ya nos estamos yendo mucha educación. Entonces, bien importante, no perder foco. Número 6, no descarte ninguna idea. El moderador tiene la responsabilidad de ir apuntando todas para que todas queden registradas y como les dije, no hay ideas malas. La peor idea es la que no se dice. 7, cuanto más ideas mejor. Ustedes den y den ideas, no importa la lista, al final vamos a ir eliminando. Y si sienten poca inspiración, para el último punto, busquen antecedentes y referencias. Busquen qué ya se hizo en algunos lugares, busquen qué programas ha existido, si tal vez ya existió alguna iniciativa de educación de cultura vial en las escuelas, referentes, cómo enseñan tal vez eso en otros países, cómo es el proceso de obtener tu licencia, cualquier cosa que creamos que nos pueda ayudar a bajar ideas. Y eso nos va a permitir hacer un proceso de lluvia de ideas que podemos hacer en un espacio cerrado. A veces yo les recomendaría tener incluso botana, algunas refrescos, algunas aguas y compartir un buen rato, pero a la vez sacar esas ideas. Y a veces es bueno también como recomendación, grábenlo, porque a veces también no es posible anotar todo tan rápido y eso nos permite pues recuperar la información que nos hayan dado. Con base a que deberías seleccionar las mejores ideas,
con este diagrama lo que quede en medio. La idea que sea deseable por las personas que están sufriendo esa problemática, que sea factible en cuanto a tecnología. Tal vez sí las personas van a desear un carro autónomo que vuela, pero factiblemente tecnología tal vez en este momento no es posible. O tal vez yo en este momento a nivel tecnológico no lo puedo hacer. Entonces, que sea factible a nivel de tecnología y que sea viable a nivel negocio. O sea, que no implique estar en números rojos, que se pueda generar un negocio a partir de esta idea. Entonces, esas ideas que quedan en el centro de estos 3 círculos van a ser aquellas que sean las que podemos filtrar y catalogar como un poquito como las mejores. Recomendación, agarren un top 10, top 15, dependiendo de cuántas tengan, y vayamos trabajando con esas. ¿Hasta aquí alguna duda? A mí me encanta el tema, entonces ya no tengo dudas, al contrario, tengo ideas, las voy apuntando. Exactamente. O sea, aquí podemos ir apuntando y muchas gracias a Sof por la participación. Este tipo de preguntas van a servirle también mucho a aquellas personas que nos están viendo con la sesión grabada para que vayan formulando mejores ideas y vayan trabajando sobre lo que tienen. Entonces, todo lo que se les ocurra, apúntenlo. Se me ocurrió algo en una cena, saco una servilleta y lo apunto. Saco el celular y apunto en notas. Entonces, cualquier idea es buena. Vamos a pasar a prototipado y voy a darle un poquito más de velocidad porque tenemos ya poquito tiempo para no extendernos muchísimo después de las 6. El prototipado realmente es algo muy sencillo. Aquí como estamos trabajando con ideas, no nos vamos a ir a estos prototipos avanzados, de impresión 3D y de que una mega maqueta, no. Prototipo es un acercamiento simplemente tangible y barato de hacer. Entonces, realmente aquí simplemente hay que pensar en cómo funciona, pero no es necesario que estén 100% acabado. Es mostrar algo que pueda a las personas darle referencia o que darles razón de qué es lo que queremos hacer. Entonces, incluso esto a veces se puede hacer con un storyboard, como es el de abajo, que es literal una tira cómica. Yo puedo ir poniendo como mi solución, tal vez incluso cómo llega el maestro a la escuela con las y los adolescentes de secundaria, cómo les va a dar una plática, de qué manera, tal vez cómo va a ser el contenido visual, y de alguna manera yo cuento simplemente la historia de cómo mi servicio va tal vez a impactar en que los jóvenes y las jóvenes tengan un mejor manejo en cuanto a vehículos o que sean más conscientes de lo que implica la responsabilidad de tener un vehículo. Entonces, si se fijan, súper sencillo. Yo puedo dar con esa simple historia en dibujitos cómo va a funcionar. Si es un producto, si es algo físico, igual puedo dibujarlo, puedo hacer un esquema rápido, simplemente algo que me dé idea de cómo va a funcionar. Si, por ejemplo, voy a hacer una aplicación, también es muy, muy sencillo. Puedo hacer, las pueden encontrar en internet, unas hojitas donde viene tal vez el celular con una pantalla en blanco. Y yo tomo ese celular y empiezo a poner, mi aplicación de inicio se vería así. Si le pico aquí, me abre esta otra pantalla. Y en esta pantalla aquí puedo seleccionar, buscar ruta, cambiar de medio de transporte, todo lo que se me ocurra. Entonces es muy fácil como hacer igual, una historieta de cómo usaría la aplicación o cómo usaría mi página web que está relacionada a problemas, a dar solución a problemáticas de vialidad. Sí o sí es con el usuario. Esto es bien importante. Una vez que ustedes tengan un prototipo, vayan con los usuarios o vayan con las personas que van a utilizar esto. Entonces, si ven aquí es justamente el celular y les van cambiando como que la parte de los menús que van saliendo. Pero es importante que si yo tal vez, por ejemplo, no manejo, que yo soy una persona que la verdad suelo no manejar tanto, voy a tener que ir con personas, por ejemplo, mi papá, que mi papá en algún momento fue taxista, que fue conductor, le puedo empezar a enseñar como, oye, mira, tú utilizarías esto se te hace factible, una persona que usa un transporte como un taxi le sería funcional, y él me va a dar muy buena retroalimentación. Entonces, sí o sí, yo tengo que ir con estas personas. Ya les había dicho aquí de estas recomendaciones, me salté, me adelanté, pero justamente aplicación móvil, de manera muy sencilla con estos esquemas, producto, algo súper sencillo, simplemente que nos dé una sensación tangible de si se está resolviendo. Y por último, servicio. Si se fijan aquí es un diorama, literal una maqueta contando la historia. Entonces ahí bien podría ser la maqueta de cómo el maestro está adentro del salón de clases dando parte de si la problemática sobre cultura vial se resuelve precisamente a través de la educación.
Y en esta parte de prototipado es donde ya va a haber mucho de volver hacia las etapas de idea. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros vayamos con las personas que van a usar nuestro producto o servicio, nos vamos a dar cuenta que nos van a decir, oye, ¿sabes qué, Aldo? Aquí estoy equivocado. Esta parte de la aplicación no me funciona porque yo definitivamente como conductor no puedo estar siempre volteando a ver. Entonces, necesito regresarme a la parte de definición o de ideación para elegir otra tal vez de mis ideas o ver cuál se ajusta más. Entonces, por eso están estas líneas punteadas, porque de prototipado y testeo va a pasar que me voy a regresar para nuevamente trabajar con la definición y con la ideación. Entonces, por eso les digo, no se preocupen si no era a la primera o a la segunda. Lo importante es que ya lo probé, ya lo testé y me voy a regresar. Entonces, por eso es un sistema muy dinámico y siéntanse la confianza de que si llegan a un punto y hay que regresar, es parte precisamente del método. Y el último, que es precisamente el testeo, pues ya es una fase donde yo voy a llevar este prototipo, este producto o voy a contarle mi servicio a personas con las que creo que funcione. Entonces, en testeo tal vez yo me acerco hacia personas que sé que son maestros o son maestras y les digo, oye, permíteme darle una sesión de 15 minutos a tus alumnas y a tus alumnos sobre cultura vial. La ejecuto y veo cuáles son las reacciones de los chicos y las chicas, si realmente se siente que se cambia algo, si hay una sensibilidad, si de alguna manera sí esto está impactando directamente en lo que están percibiendo ellos de cómo es manejar un vehículo. Entonces, una vez que lo testé, esas respuestas de las personas me va a permitir saber qué tipo de contenido tal vez tengo que usar en la capacitación para tener una mejor cultura vial, si tal vez tengo que hacerla más animada, si tal vez el enfoque de mostrar accidentes, que me parece que es un enfoque muy tradicional, no sirve, porque a veces los refuerzos negativos no tienen tanto impacto como el refuerzo positivo o empático de cuidarnos como comunidad. Entonces, todo esto me va a permitir en el testeo regresarme a mí a las demás fases y poder seguir trabajando hasta que encuentre la mejor idea. Estos son los elementos que al final, les digo, se traducen en este esquema que empecé comprendiendo y observando el problema, pasé a definir cuál era ese problema a través de la empatía y a través de ver exactamente qué era lo que pasaba. Comencé luego a trabajar en ideas que pudieran solucionar, que pudieran de alguna manera dar, trabajar con esos problemas, lo prototipé y de ahí paso a testearlo para ver si es realmente lo que yo necesito aplicar y también lo que el usuario necesita para que esa solución, para que esa problemática se resuelva. Y por último, si estoy check en mi parte de testeo, si estoy correcto con lo que me dicen los usuarios y las usuarias o los chicos y las chicas de la escuela, puedo pasar a implementarlo, puedo pasar a buscar más escuelas para de esta manera lograr que se lleve a cabo mi solución. Y con esto llegamos a la conclusión del Design Thinking. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Gracias a Sof, a Shana por la participación y también gracias a las personas que están viendo esta grabación y que están utilizando el diseño, el Design Thinking precisamente para fortalecer su idea y para llegar a una mejor propuesta durante este Innovación 2022, que es nuestra tercera edición. Antes de finalizar, me gustaría nuevamente preguntar si tenemos alguna duda, alguna recomendación, algún comentario de parte de Sof, que tiene pues muchísima experiencia en esta área de la movilidad. Creo que Ricardo Poblano tiene una duda, pero no estoy segura. Al parecer ya se le cayó ese. Ok, buenísimo, Aldo. Mil gracias a todos, de verdad, los estamos de verdad esperando con muchas ansias y tenemos toda la fe del mundo. Estamos apostando por ustedes, su cerebro y personas que de definitiva seguro nos ayudan muchísimo más. Para recapitular un poco y a ver si yo también paso el examen. Entonces, primero identifico lo que creo que es un problema, pero voy y lo sondeo con todos los que tengo a mi alrededor. Después de esto, si en efecto estoy en lo correcto, lo defino. Y de ahí, ahora sí, me voy a la parte de pensar en mi solución. Después de pensar en mi solución, me encargo de hacer un tipo de prototipo que no tiene que ser nada maravilloso y no requiero saber de diseño ni tener a un diseñador, ¿no? Lo puedo hacer así súper mental, súper que se entienda de la manera, aunque sean Paint, si yo uso Paint, felices sean los 90s. Entonces, aunque sea en mi Paint o en mi PowerPoint, que se entienda esto y termino después comprobarlo. Listo.
Totalmente, incluso hasta me parece que te me fuiste avanzado con el Paint, porque literal alguien pudo haber dicho, yo dibujé mi solución a lápiz y papel y te la muestro en esta hoja. Entonces sí, totalmente es como dice Sof, y por último llego justamente a la implementación para un testeo, o sea, para ver si sí es, para que me den retroalimentación, hacer ajustes y ya en ese entonces ahora sí decir, ya tengo la idea, ya tengo ahora sí lo que el usuario me dijo que necesita, que es, ya lo probé y funcionó, ya lo probé y sí es lo que resuelve. Ahora entonces sí ya avanzo con las siguientes etapas de un emprendimiento, pues que es formular el modelo, que es formular cómo lo voy a comercializar, que es formular todas estas partes. Ya podría decirse que sí de un negocio, pero yo ya tengo claro que sí la idea que estoy proponiendo tiene todas estas etapas que la ayudan a estar más fortalecida y tener una base mucho más fuerte sobre el por qué viene esta parte con el usuario, sobre el problema definido, sobre la idea y sobre las pruebas que hice con mi prototipo. Ok, entonces para la propuesta tengo que hacer todo esto. Nosotros recomendamos totalmente que lo hagas. También sabemos que hay muchas personas que probablemente ya conocen el método, personas tal vez que ya han trabajado con él. Recomendamos que lo utilicen para obviamente volver a pasar por su idea, aunque su idea tal vez ya haya tenido uno o varios meses de desarrollo, incluso que ya haya sido una idea con la que hayan trabajado anteriormente, volver a pasar por este proceso para refinarla y a través de eso seguir avanzando para tener una idea mucho más fortalecida que pues obviamente es parte de lo que ustedes subirán a la plataforma para participar en Innovación. Pues para Innovación, en realidad nada más tengo que subir hasta la ideación. Sí, vamos a seguir trabajando más adelante porque en el hackathon precisamente del 8 y el 9 de octubre, el punto es todavía trabajar de más de lleno, van a tener más capacitaciones durante estos 2 días con varios facilitadores y facilitadoras que nos van a dar mucho conocimiento y muchas también herramientas para fortalecer nuestro emprendimiento idea y posterior a eso, ahí sí vienen los entregables para la participación, podría decirse final, antes de la selección de los y las ganadoras. Muchísimas gracias, Aldo. Ya me quedó clarísimo entonces. Gracias a ti, Sof, por la participación, porque todas estas preguntitas ayudan mucho a los espectadores que lo están viendo posteriormente. Y cualquier cosa también dentro de la página web, dentro de las redes sociales y en todos los canales donde está saliendo la información de Innovación y de Televía, va a haber siempre un correo y un número donde nos pueden hacer preguntas y nos pueden hacer todas sus preguntas, que con mucho gusto Shanat y el equipo estaremos respondiendo para apoyarlos durante este proceso de participación. Y solo recordarles que se avienten, realmente a veces quién diría que nos dan premios por nuestras ideas. Entonces simplemente aquí en Innovación es literal lo que estamos haciendo. Queremos resolver las problemáticas, queremos tener un mejor país, queremos crear soluciones para los ciudadanos y las ciudadanas y aparte te premiamos con posibilidad de obtener una bolsa de hasta $1,000 por tus ideas, capacitación, poder tener internships dentro de Televía y al final todo esto es un momento enriquecedor que ganes o no ganes, ya estamos teniendo capacitaciones para ustedes para que de alguna manera también las apliquen tanto en esta idea como en cualquier programa o idea futura porque les van a ser muy útiles. Entonces, muchas cosas que espero que sean atractivos para ustedes, para que vayan y apliquen y participen en este gran programa de Innovación 2022 por parte de Televía. Perfecto. Entonces, Shanat, si estamos listos, podemos dar cierre a la sesión. Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Sof, y a todas las personas que se sumaron. Gracias por acá, Miguel. Que tengan una excelente tarde todos. Hasta luego.